Pensamiento estratégico ruso. Del Rus de Kiev a la Rusia de Putin. La geografía explica el origen del pensamiento de las distintas civilizaciones y sociedades del mundo, o, dicho de otra forma, la geografía determina el destino, y la historia nos muestra cómo evolucionaron e interactuaron dichas civilizaciones. Rusia no se escapa a esta premisa y en este video explicaremos el origen del pensamiento estratégico ruso, del por qué hoy día Vladimir Putin ha estado intentando tomar Ucrania, anexionarse partes de Georgia y Moldavia y probablemente en un futuro anexionar Bielorrusia y tomar los estados bálticos. Aunque Rusia es el país más grande del mundo cubriendo 2 continentes y 11 zonas horarias, el corazón de Rusia se encuentra entre su capital Moscú, Nóvgorod y Kiev, como las ciudades donde se fundó el primer estado antiguo ruso, la Rus de Kiev. Está ubicado en la zona oriental de la llanura europea donde no tenían fronteras naturales de sus vecinos e imperios rivales en forma de grandes ríos, pantanos, desiertos, selvas, océanos o cadenas montañosas. Esto hacía que sus fronteras fueran permeables para mongoles y tártaros desde el este, suecos, teutones y polacos desde el oeste, persas y otomanos desde el sur. Desde el nacimiento del Estado ruso medieval siempre estuvieron bajo constante ataque, dominación y vasallaje de algún imperio colindante y al no haber obstáculos naturales los dirigentes rusos asumieron que la única forma de proteger el núcleo ruso era interponer miles de kilómetros de territorio contra todos sus vecinos. Es así como se inicia el expansionismo ruso. Si no había obstáculos naturales que protegieran el corazón de Rusia, interpondrían kilómetros de tierra y un país con una fuerte cultura militar siempre preparados para la defensa. La expansión territorial rusa se desarrolló en un curso de 449 años a través de la conquista militar o de uniones ideológicas y políticas desde mediados del siglo XVI y continúa hasta nuestros días. Los gobernantes Iván III, Basilio III e Iván IV ampliaron las fronteras del Principado de Moscú considerablemente, anexionando la República de Nóvgorod, la República de Pskov y el Principado de Riazán, y se establecieron en los territorios anexados con sirvientes y campesinos de la región Kliaz-Mazuzdal. Después de un periodo de inestabilidad política, la llegada de los Romanov al poder, lejos de cambiar el pensamiento estratégico ruso, lo continuó, y con ello la expansión del zarismo. Rusia llevaba a cabo su expansión territorial al suroeste, sureste y al este, llegando al Océano Pacífico por tierra. Al este de los montes Urales encontraron poca resistencia en una región que se había desarrollado poco en la época del Imperio Mongol. La región gobernada desde Moscú por los rusos continuó creciendo bajo el dominio soviético. Las áreas que formaban parte del Imperio ruso y otras que habían sido capturadas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial fueron proclamados como repúblicas socialistas soviéticas dentro de la Unión Soviética. Rusia encontró protección poniendo miles de kilómetros de gélida tierra entre su núcleo político-económico y sus potenciales enemigos, lo suficientes como para hacer inviable cualquier invasión. Esto lo aprendieron de la peor manera posible Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler, quienes sucumbieron ante la inmensidad del territorio ruso. Su inclemente clima y su casi inagotable reserva de recursos naturales y humanos, una estrategia simple pero efectiva que aún impera en las élites rusas hasta nuestros días. Una vez llegado al cenit de su expansión territorial, aparte de miles de kilómetros en su interior, Rusia encontró los obstáculos naturales que dieron forma a su actual territorio: el Ártico al norte, el Pacífico al este, los Himalaya, el Cáucaso, el Mar Negro y el Mar Caspio al sur. Los Cárpatos al suroeste, solo quedando la llanura europea al oeste como áreas sin barreras naturales. La expansión de Rusia no solo la proveyó de miles de kilómetros de territorio, también quedaron bajo sus dominios varios pueblos no rusos. Rusia es un estado multiétnico, multicultural, donde se hablan varias lenguas y se practican varias religiones, todo sumando a una enorme población comparado con los otros estados europeos. Pero debido al enorme territorio, Rusia se caracteriza la bajísima densidad territorial, sobre todo en Siberia. Si bien en Rusia 160 grupos étnicos hablan unos 100 idiomas, es el ruso el idioma más hablado. Más del 80% de la población tiene al idioma ruso como su única lengua y casi el 80% son rusos étnicos. Si bien la enorme base poblacional que tiene Rusia es una ventaja en comparación con los otros estados europeos, esto ha creado en las élites rusas la necesidad de tener un enorme aparato de seguridad para mantener la unidad y estabilidad puertas adentro. Ya desde tiempos de los zares, se creó la Ojrana en 1866, los gobernantes rusos organizaron cuerpos de inteligencia y seguridad interior,
Al caer el zarismo y llegar la revolución bolchevique al poder, siguió esta cultura bajo la Checa, la NKVD y la famosa KGB. Hoy la Federación Rusa de Putin cuenta con el FSB, heredera de una larga tradición de cuerpos de seguridad e inteligencia. En Siberia, Rusia obtiene la mayor parte de sus recursos naturales, y es que Rusia es con diferencia el país con mayor cantidad de recursos naturales de Europa, lo que confiere una enorme riqueza y le ha permitido a lo largo de la historia financiar los proyectos de Moscú tanto para aumentar su poder militar como el desarrollo de infraestructuras clave que le permitan el desarrollo y control del enorme país. Rusia, al no tener puertos en aguas cálidas todo el año, pero sí un enorme territorio, se convirtió en una potencia terrestre por excelencia. Si bien tienen una dilatada tradición naval, la realidad geográfica se impuso. Es así como Rusia es prácticamente la única gran potencia europea sin colonias en ultramar, salvo quizás el breve periodo de dominación de Alaska. En la antigüedad el transporte por tierra estaba limitado a la carga, volumen y distancia hasta donde podía andar los caballos, por eso el transporte marítimo era el eje de desarrollo más importante. Rusia, al carecer de costas oceánicas, ya que el Ártico está congelado todo el año, empezó su desarrollo a lo largo de su red de ríos como los ríos Dnieper, Volga, entre otros. A pesar de encontrarse a casi 1000 kilómetros del mar más cercano, la capital rusa, Moscú, cuenta con un sistema de navegación fluvial, que permite la comunicación con las ciudades más importantes de la nación y los principales mares que enmarcan el país. Desde hace un siglo la capital rusa está unida con el río Volga por medio de un canal de 126 kilómetros de longitud. Gracias a este conducto fluvial, Moscú tiene acceso a 5 mares, por el norte, al Blanco y al Báltico, mediante lagos, embalses, ríos y canales. Por el sur al Caspio, Negro y Azov, por medio del curso del río Volga y varios otros canales y ríos, entre ellos el Don. Ya a principios del siglo XVIII el zar Pedro I el Grande había concebido la idea de unir el Volga y el Moscova mediante un canal, aunque ese proyecto solamente se hizo realidad más de 100 años después, entre 1825 y 1844. A lo largo de los siglos Rusia ha construido una intrincada red de canales, esclusas, cuencas artificiales y embalses que, comunicando ríos y lagos, han dotado al país de un increíble medio de navegación por agua dulce. Sin este sistema fluvial, la Rusia que hoy conocemos sería sin duda muy distinta. Comenzada la revolución industrial y con ella la era del tren, el ferrocarril San Petersburgo-Moscú fue inaugurado en 1851. 40 años más tarde, en mayo de 1891, comenzó la construcción del Transiberiano, que se terminó en 1904 con 9.323 kilómetros de vías, uniendo Moscú con Vladivostok, la capital del Pacífico ruso, y toda Siberia a su paso. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se embarcó en una serie de planes de más de 5 años y el tráfico ferroviario aumentó rápidamente. En 1954 el tráfico de mercancías por ferrocarril, unos 850 millones de toneladas kilómetro, superó al de los Estados Unidos, y la Unión Soviética transportó más mercancía por ferrocarril que cualquier otro país del mundo. Los trenes de mercancías continuaron aumentando rápidamente en la Unión Soviética y ya en 1960 el país transportase alrededor de la mitad de toda la carga del ferrocarril mundial, y lo hizo en un sistema ferroviario que constaba de solo el 10% del kilometraje de ferrocarril del mundo. El estado de transporte de mercancías por ferrocarril promedio del mundo continuó durante casi 30 años, pero en 1988 el tráfico de mercancías por ferrocarril alcanzó un máximo de 3,8 billones de toneladas kilómetros. El ejército ruso posee 10 brigadas encargadas de proteger, construir y reparar vías férreas, y es que el ferrocarril desde tiempos soviéticos es la columna vertebral del transporte tanto civil como militar de Rusia. Las empresas civiles del Estado se ocupan del material rodante. Toda acción militar rusa está atada a la red de ferrocarriles. Según el coronel del ejército estadounidense Alex Korshenen, la logística del ejército ruso depende de los ferrocarriles. Desde la fábrica hasta el depósito de municiones, el ejército combinado e incluso una división brigada separada. En ningún lugar de Europa los ferrocarriles tienen tanta importancia militar. Aparte del ferrocarril, el ejército ruso solo puede confiar en los camiones. Si el ejército tiene suficientes camiones para apoyo logístico a distancias de hasta 73 kilómetros, entonces a una distancia de 145 kilómetros la eficiencia disminuirá en un 33% y a una distancia de 290 kilómetros hasta en un 66%.
Cuanto más lejos estén las tropas de los depósitos de suministros, menos suministros recibirán en un día. Según la evaluación del mayor general Yagun, de la reserva del SBU, si no hay un ferrocarril cerca, la distancia de entrega de municiones no puede exceder más de 100 kilómetros. Esta es una cifra crítica, y si lo es, entonces la entrega de municiones se asocia con ciertos problemas. Putin y la Rusia actual. Vladimir Vladimirovich Putin nació en Leningrado, Unión Soviética, hoy San Petersburgo, el 7 de octubre de 1952. Trabajó durante 16 años como oficial de inteligencia exterior de la KGB, ascendiendo al rango de teniente coronel, antes de renunciar en 1991 para comenzar una carrera política en San Petersburgo. Se mudó a Moscú en 1996 para unirse a la administración del presidente Boris Yeltsin. Se desempeñó brevemente como director del Servicio Federal de Seguridad, SFS, y secretario del Consejo de Seguridad, antes de ser nombrado primer ministro en agosto de 1999. Después de la renuncia de Yeltsin, fue nombrado presidente interino, y menos de 4 meses después fue elegido de forma absoluta. Antes de disolverse la Unión Soviética, Moscú había logrado hacerse con una posición geoestratégica ideal para asegurar sus fronteras, con obstáculos naturales y estados satélite que servían de colchón contra la superpotencia rival, los Estados Unidos y sus aliados en el teatro de guerra europeo, aparte de los actuales territorios de la Federación Rusa. Moscú dominaba Asia Central, los Cárpatos, la neutralidad finlandesa junto con el Ártico le aseguraba su frontera norte, y si sumamos al territorio soviético en Europa del Este junto al de sus estados satélites, la llanura central europea estaba ocupada por sus aliados del Pacto de Varsovia hasta Alemania, donde el frente se reduce a unos pocos cientos de kilómetros. Al perder el dominio sobre Alemania del Este, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, Albania y Yugoslavia, sumando la disolución de la Unión Soviética y la independencia de Bielorrusia, Ucrania y los estados bálticos, el frente de la llanura sin accidentes geográficos se ensancha significativamente. Sin embargo, Bielorrusia y Ucrania habían quedado bajo la influencia del Kremlin, por lo que actuaban como estados tapones frente a la OTAN. Rusia solo tenía frontera con la OTAN a través de los estados bálticos de unos pocos cientos de kilómetros, y era la única frontera que necesitaba la atención de las Fuerzas Armadas rusas, que además contaban con el importantísimo enclave de Kaliningrado. Pero ¿qué pasa si Ucrania da un giro hacia Occidente, integrándose en la Unión Europea primero y en la OTAN después? La frontera con la OTAN aumentaría de unos pocos cientos de kilómetros en los estados bálticos a más de 2.500 kilómetros de la llanura europea, sin obstáculos naturales, dejando a Moscú en la misma situación geoestratégica que tenían allá en el siglo XVIII. Si para Vladimir Putin la caída de la Unión Soviética ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, desde el punto de vista geoestratégico, perder a Ucrania como estado tapón y luego a Bielorrusia sería la debacle rusa, y no está dispuesto a que suceda bajo su mandato. Además de la importancia geopolítica está el tema histórico. Para el imaginario ruso, Kiev es una de las ciudades donde nació Rusia. En el Rus de Kiev se creó el primer estado ruso, y por eso nada más iniciarse la revolución del Euromaidán en 2014 se puso manos a la obra para impedir el descalabro del avance que había logrado Rusia desde el siglo XVI, empezando por la recuperación de la estratégica Crimea, sede de la flota del Mar Negro y puerto que da acceso al Mediterráneo y por extensión al Canal de Suez y al mundo, y que había sido conquistado por Catalina la Grande en 1783. Luego consolida su influencia sobre Bielorrusia, salvando del derrocamiento al dictador Lukashenko cuando una serie de protestas tambalearon su régimen en 2020. Más tarde consolida su posición dominante en Asia Central, ayudando al gobierno de Kazajistán con las protestas en 2022. La escena estaba servida para amarrar el último cabo suelto del flanco occidental y traer de vuelta a su área de influencia a la rebelde Ucrania, que estaba dando un giro hacia Occidente. Empezó presionando a través de la influencia de los rusos étnicos que viven en el este de Ucrania, quienes tienen fuertes lazos familiares y culturales con Rusia, aupando procesos de separación de las regiones de Lugansk, Donetsk y Kharkov, combinando la influencia sobre los rusos étnicos que viven en esas zonas. Con fuerzas de la Federación Rusa infiltradas, esa fórmula ya había resultado exitosa en Georgia, donde logró la separación de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur en 2008, además de la ya mencionada Crimea.
Al no lograr un avance significativo, viendo que a pesar de haber cercenado el este de Ucrania en 2014, esta no había cambiado de opinión con respecto a su acercamiento a la Unión Europea y en un error de cálculo colosal, Putin decide cambiar el estatus de repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, a formar parte de la Federación Rusa y terminar de anexionar toda Ucrania, o al menos a imponer un gobierno títere que retorne al estatus previo al Euromaidán y que Ucrania vuelva a ser un Estado bajo la influencia del Kremlin a la vez que sirva de colchón con la OTAN. Esto junto a una sobreestimación de las capacidades de sus propias fuerzas armadas, debido a informes deliberadamente falsos de sus comandantes a la hora de cuantificar las capacidades de combate, habiendo hecho una importante reforma militar desde las penosas actuaciones en Chechenia y las deficiencias vistas en la intervención de Georgia y subestimando la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas, su voluntad de combatir a los rusos con quienes comparten un origen étnico, lingüístico e histórico, creó en Putin la errónea idea de una victoria fácil y la toma de Kiev en pocos días. La guerra dejó al descubierto el enorme daño hecho por la corrupción de los mandos rusos, de las empresas contratistas de los oligarcas, las deficiencias de muchos sistemas de armas al enfrentarse a equipo moderno occidental y la tremenda dependencia del ferrocarril para el soporte logístico. Al final, Rusia volvió a las viejas prácticas vistas en el pasado, de echar mano de sus vastos recursos humanos sin importar las pérdidas, convirtiendo algunas zonas en picadoras de carne humana para estabilizar el frente. Además, echó mano del enorme complejo militar industrial para sostener el esfuerzo de guerra. También se apoyó en estados parias como Corea del Norte e Irán. Con estas acciones logró estabilizar el frente, repeler la contraofensiva ucraniana del verano de 2023 e iniciar una guerra de desgaste contando con que los ucranianos junto a Occidente no puedan mantener el ritmo de producción de municiones ni de bajas. Putin aún confía que puede hacer caer al gobierno pro-occidental de Kiev, o por lo menos, tomar las tierras ucranianas hasta las orillas del río Dnieper y utilizar este enorme río como un punto de apoyo para negociar desde una posición de fuerza. Es poco probable que el pueblo ucraniano vea con buenos ojos al gobierno ruso luego de tantos años de guerra, destrucción y emigración forzada, por lo que una integración pacífica y voluntaria de los dos países eslavos más grande de Europa es una quimera. Rusia buscará forzar una paz conveniente donde se le reconozca Crimea como suya y en el mejor de los casos tomar de facto las regiones de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla, bien sea como estados satélites independientes prorrusos o como repúblicas dentro de la Federación Rusa. Pero para desgracia de las aspiraciones de la élite rusa sobre su seguridad, la guerra de Ucrania ha puesto en alerta a toda Europa llenando de incertidumbre sobre el respeto que puedan tener sobre la soberanía y los tratados internacionales. Esto ha hecho que Suecia y Finlandia soliciten su adhesión a la OTAN abriendo la frontera norte de Rusia a la OTAN, y es que Finlandia y Rusia comparten una frontera común de casi 1.400 kilómetros. Para las élites rusas desde tiempos de los zares, la seguridad de sus fronteras y la estabilidad interna siempre han sido sus prioridades, por encima de cualquier otra consideración. La élite rusa prioriza los objetivos geopolíticos por sobre el bienestar de la economía y la vida de sus ciudadanos, no importa las sanciones o la imagen que proyecta el Estado ruso al exterior, la seguridad del Estado está por encima de todo. Putin. Al momento de hacer este video en febrero de 2026, Rusia se enfrenta a varias crisis existenciales, la crisis económica debido a las sanciones y el aislamiento internacional, la grave crisis de natalidad que pone en riesgo el crecimiento de la población y la prosperidad de la sociedad y la identidad rusa, además del peligro que la China de Xi Jinping busque recuperar los territorios que el Imperio ruso tomó en el lejano oriente siberiano. Sumémosle a esto que su economía es una economía de guerra. El Estado ruso está dedicando más de un 40% a seguridad y defensa. Si bien ha logrado sostener un gran nivel de producción para mantener abastecido el frente, no ha sido capaz de crear innovaciones tecnológicas que pasen de la etapa de prototipo a la de producción industrial. Vemos el caso del T-14 Armata como se quedó en una gran idea, los infinitos retrasos en la producción del Su-57, el fiasco de los submarinos de la clase Lada y el pobre rendimiento de algunos sistemas en la guerra de Ucrania. Si te ha gustado este video, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.